Buenas tardes, mi nombre es Mónica Mesa, soy estudiante del curso de Economía y el tema que voy a exponer es el dinero y la inflación. Es importante conocer el ciclo económico, ¿no? Se define o se llama el ciclo económico a los periodos que se repiten una y otra vez en las actividades económicas. Esos ciclos constan de periodos de auge y de crisis. Este periodo de crisis se experimenta situaciones complicadas en la economía, las cuales pueden llegar a afectar a todo un país, seguido de un periodo de auge en donde se ve ya un mejoramiento de la situación, ¿no? La fase del ciclo económico, la duración de la fase de un ciclo económico va a depender de las políticas de estabilización puestas en marcha por los gobiernos. Sin embargo, podemos decir que en economías desarrolladas tienen ciclos económicos de mayor. Se puede definir 4 fases. Cada una de esas fases cuenta con características las cuales si se presentan en un ciclo económico con una duración promedio, ¿no? Pueden llegar a definirse como normales. Esas fases son la fase de auge o pico, ¿no? O cima. En esa fase es el momento en donde el ciclo económico se encuentra más elevado. Aquí existe una estabilización de la tasa de interés, así como la confianza de los consumidores. En la fase de recesión, esa es la fase descendiente del ciclo, es decir, es un mal periodo para las empresas y los trabajadores. Es la fase del ciclo económico más perjudicial, ya que la variación del PDVI puede ser negativo. Aquí crece el porcentaje de desempleo, los intereses caen y la confianza del consumidor se ha perdido. En la fase de depresión, en la fase más difícil del ciclo económico, el nivel de desempleo es muy alto y la demanda de los consumidores es muy baja. La economía está en una etapa más crítica, siendo necesaria la adopción de medidas más agresivas de reactivación. En la fase de recuperación o ascenso de la producción, en esta etapa es donde se puede observar tiempos de expansión y aumento de las actividades económicas. Hay un incremento de la demanda, por lo que la producción industrial se incrementa, así como los ingresos. En esa fase se presenta una transformación de capital, lo que contribuye a la recuperación y luego al crecimiento del país. Dentro de los tipos de indicadores, se clasifican indicadores adelantados, coincidentes y rezagados, ¿no? En los indicadores adelantados, este indicador generalmente realiza un cambio de tendencia anticipándose el ciclo económico. En esas tiene una gran utilidad como predictores a corto o plazo de los movimientos futuros de la economía. En ejemplos, podríamos decir el índice bursátil, la tasa de interés, expectativa de los consumidores, diferencial del tipo de interés, pedidos nuevos de fabricación de bienes de consumo, promedios de solicitudes de desempleo también, ¿no? El otro tipo de indicadores son los coincidentes. Dentro de los indicadores coincidentes, es un indicador coincidente, es de carácter económico, indicador que mide el estado actual de la economía de una nación. El indicador coincidente se basa en el empleo, la demanda de los niveles o de los ingresos que se mueven hacia arriba o hacia abajo directamente, ¿no? Como los cambios de la economía, en la economía. Es decir, ¿no? Alertan a los gobiernos si se deben hacer cambios en las actividades fiscales para lograr sus metas a lo largo, ¿no? Dentro de los ejemplos que puedo mencionar de un indicador coincidente es que incluyen la producción industrial y los ingresos personales, ¿no? Las cifras de ventas de la fabricación y el comercio son otra fuente para la evaluación de un indicador coincidente. Los inversores monitorean anuncios coincidentes indicador, ¿no? Ya que puede afectar directamente los precios del mercado. Dentro de los indicadores retardados, esos son indicadores
que por lo general cambian después de que la economía ya se haya realizado un cambio de tendencia en el ciclo económico, ¿no? Normalmente se retrasan 1 o 2 trimestres. Por ejemplo, el crecimiento del desempleo es un indicador rezagado, ¿no? El empleo el empleo tiende a aumentar 2 o 3 trimestres después de un repunte en la economía en general, ¿no? En un sistema de medición del rendimiento, el beneficio obtenido de una empresa es un indicador de rezagado, ya que refleja la evolución histórica. El desempleo, el desempleo en sí es un problema macroeconómico más grave en el Perú debido a su importancia cuantitativa, a sus consecuencias sociales, ya que sus efectos suelen concertarse en grupos específicos de la sociedad. El desempleo va a afectar a aquella persona de la población activa que reuniendo las condiciones de edad y la capacidad física y mental para realizar un trabajo remunerado, buscan empleo y no la encuentran, ¿no? En las categorías de la población y la fuerza laboral, la población económica activa, económicamente inactiva, que es el PI, están dentro del grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral, es decir, que no realizan ni buscan alguna actividad económica conformada por los estudiantes, jubilados o pensionistas, rentistas, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, ancianos, etcétera. Y en la población económicamente activa, el PA comprende a las personas que durante el periodo de referencia estaban trabajando, ¿no? Empleados y subempleados o buscando activamente un trabajo, ¿no? Los desempleados. En los indicadores relevantes, para analizar el mercado laboral se emplean 3 indicadores relevantes, ¿no? Que es la tasa de desempleo, que se calcula con el número de desempleados como porcentaje de la fuerza laboral, la tasa de actividad o participación de la fuerza laboral, que se obtiene dividiendo la población económica activa entre la población en edad de trabajar por 100, ¿no? La razón de empleo o población se calcula como el número de empleados u ocupados como porcentaje de la población en edad a trabajar, ¿no? Tipos de desempleo, dentro de los tipos de desempleos encontramos el friccional, conocido también como el desempleo temporal. Se debe al tiempo que transcurre en encontrar un nuevo trabajo, a la falta de información para encontrar un nuevo trabajo, buscan trabajos que a lo mejor se ajustan a sus gustos y cualificaciones, ¿no? En el desempleo estructural, esto es causado por la diferencia entre habilidades de las personas sin trabajo y las habilidades requeridas por los empleadores, ¿no? Básicamente se generan con los cambios tecnológicos. Si los actuales trabajadores no se capacitan para operar con las nuevas técnicas, pueden perder su trabajo, ¿no? O sea que si no tienes una buena preparación, no vamos a tener mayor competencia y eso hace que podamos perder nuestro trabajo, ¿no? El desempleo cíclico, este es un desempleo producto de las recesiones o crisis económicas. Está directamente relacionado con el ciclo económico o de negocios y se produce debido a los cambios en el nivel de producción, básicamente a causa de la insuficiencia de la demanda agregada. En el subempleo e informalidad, podemos decir que es aquella población cuya ocupación es inadecuada respecto de determinadas normas como las del nivel de ingreso, aprovechamiento de las calificaciones, productividad de la mano de obra y horas trabajadas. En cuanto a los tipos de subempleo, se presentan 2 tipos, ¿no? El subempleo visible y el invisible. Dentro del subempleo visible, esta refleja la insuficiencia en el volumen del empleo, ¿no? La jornada parcial de trabajo, ¿no? Existen 3 criterios para identificar a los ocupados en situaciones de subempleo, ¿no? Que son visibles o por horas.
Por ejemplo, los trabajadores trabajar menos de la duración de una jornada laboral, una jornada normal de trabajo, que son eh, estar en situaciones o con carácter involuntario, buscar un trabajo adicional eh, o estar disponibles para trabajar más horas, ¿no? En el subempleo invisible está caracterizado por los bajos ingresos que perciben los trabajadores. Según normas internacionales, para distinguir el subempleo invisible, se considera el bajo nivel de los ingresos, el aprovechamiento insuficiente de las calificaciones y la baja productividad, ¿no? En la información laboral se entiende como el sector donde las unidades de producción atraen personal poco calificado y donde no se brinda beneficios laborales ni seguridad social. Como conclusión, puedo mencionar que es importante conocer los periodos o fases para poder analizar un ciclo económico. Eso ayudaría a identificar si es posible o no salir de la situación en la que se encuentre para recuperar la estabilidad. Por otro lado, los ciclos económicos son los que van a definir la situación actual de la economía del país. Dependiendo pues de su desarrollo, será más rápido salir de la crisis. Eso es todo, muchas gracias.